Entonces, volvemos al entorno del mini toolbox este y ahora lo que vamos a hacer es ya medir con el OTDR. Este en concreto tiene un avance OTDR y automático OTDR, como el propio nombre indica, ¿no? El automático no penséis que tampoco es una maravilla, no es tipo Fluke, ¿vale? Los nuevos OTDR lo que están ahora incluyendo es una aplicación que te interpreta las trazas y te da una vista tipo Fluke para los fallos. Es decir, te representa lo que sería una fusión, lo que sería un conector, lo que sería un splitter, te lo representa en pantalla. Pero como no podía ser de otra forma, esta gente te lo cobran el software, ¿vale? Entonces te descargas software, una demo, pero la demo no la he instalado. Y previo pago, pues te instalaría esa aplicación, ¿vale? El uso habitual del OTDR es con la traza, hasta ahora. Así que ya hoy en día el Fluke sí que te lo interpreta. Bueno, pues nada, arrancamos la configuración avanzada del OTDR y lo que solemos tener en casi cualquier OTDR, pues la configuración en caso de que tenga varios puertos o varios tipos de puertos, como es este caso, que tenemos el puerto de normal, digamos el de 1310 y 1550, y también tenemos el puerto live. Este no hace medidas simultáneas, o sea, vas a medir por uno o vas a medir por otro. Entonces, en este caso, nosotros vamos a medir por el live. Os cuento por qué. Me está dando problemas el puerto en sí. El puerto en sí de monomodo normal, el de 1310 y 1550, me está dando una reflexión muy grande en el mismo puerto. Entonces, cuando hago la traza, me da aquí un pico y casi que se me va todo el nivel. Eso nos va a impedir hacer una medida en concreto. Os lo voy a enseñar porque tengo ahí muestra, pero vamos a tener que medir por el puerto live en 1625. ¿De acuerdo? Los conectores de la fibra de la bobina de lanzamiento no es que estén perfectos, que digamos, ¿vale? No es que sea suciedad. Vamos a verlo un momento. Bueno, este conector FC, el que tienes aquí. Ah, eso no lo he explicado, espérate. Antes de llegar aquí. Habrá que decirle a la compañía que está mal, ¿no? Cuando se lo devuelva se lo diré, que la fibra de lanzamiento y que el puerto de monomodo, el normal, a mí me estaba dando fallos. No he conseguido... Os voy a contar una cosa de este OTDR y de otros OTDR, como pasa también con el Fluke. Los conectores son intercambiables, ¿vale? Pero era porque no te molesta. Entonces, en este caso, si vemos este conector, este tiene un SC con pulido PC. El pulido, en este caso, te lo indica aquí, no tiene color. SC, pulido PC. Y en el otro puerto tenemos un FC con pulido PC, ¿vale? En FC no se utiliza APC. ¿Qué ocurre si quiero certificar una fibra o tengo una bobina de lanzamiento con conector, imaginaros aquí, o sea, con conector FC y mi puerto, imaginaos que solo tengo el SC? Pues estos conectores de salida, estos puertos de salida también son intercambiables, como ocurre con Fluke. Aquí lo que pasa es que es un poco más complicado de quitar, pero vamos, se quita el conector, ¿vale? Entonces aquí los conectores, estos que veis aquí cuadrados, tenéis que darle un cuarto de vuelta. Lo que pasa es que está muy duro, ¿vale? Que no tengáis miedo. Le dais una vuelta aquí, os veo, o si tenéis una llavecita pequeñita, pues con la llavecita pequeñita con cuidado de no darle a... Y cuando llegáis aquí al máximo que parece que se va a romper, ahí, ese es el punto. Cuando habéis llegado a ese punto, extraéis longitudinalmente, ¿vale? Porque ahí tiene una ferrule. Esa ferrule es la que creo que deberás tomar. Esta en concreto. Esa también se cambia, lo que pasa es que eso sí ya es labor de, digamos, de tocar el equipo por dentro. Porque tienes que abrir estos tornillos y quitarle ese conector. Este conector es intercambiable con el otro. Y de hecho, la empresa me lo mandó con los dos tipos de conectores y en la bobina también con dos tipos de conectores para que tuviésemos todas las posibilidades. El problema es que el puerto este no acaba de ir bien. Este también se quita igual, ¿vale? El del live. Lo quitáis con un cuarto de vuelta, extraéis y ahora ponéis aquí, ¿vale? Introducís al fondo, apretáis porque tiene uno como un tipo T. Y ahora un cuarto de vuelta que está, ya os digo, bastante duro. Pues ese ya está listo. Ahora voy a medir por el puerto live, que en este caso tiene un conector FC. Y tengo una bobina de lanzamiento, que eso sí lo expliqué, de 1 kilómetro. Que en el otro extremo lo que tiene es un puerto SC con pulido APC, porque lo que vamos a certificar,
bueno, certificado, a ver, hacer una certificación de nivel 2, una traza de una red FTTH. Cuando arranco el OTDR, bueno, pues configuro qué parámetros tengo que configurar. Primero, longitud de onda de medida, la ventana de medida. Sí, bueno, ahí lo veis, claro. Eso no me queda. Configuráis la ventana de medida, en este caso voy a medir sobre 1625, sobre el puerto live. El siguiente parámetro que configuro es la distancia estimada de medida. Esto no es... Obviamente tú la fibra puede que no... O sea, de hecho puede que la fibra esté corta a la mitad y no sabe la distancia que tiene. Pero sí le configura la distancia estimada. Esto es para configurar la potencia de salida del puerto, ¿vale? Bueno, configura entre otros la potencia del puerto y el tiempo de medida también. Como voy a certificar una fibra que lo que tiene son 1 kilómetro de bobina de lanzamiento y unos 300-400 metros de fibra, después de los splits, o sea, entre splitter y fusiones que tenemos ahí, pues lo pondríamos aproximadamente en la... ¿Qué pasa? ¿Se lo ha pillado? Sí. Lo pondríamos en el rango de 2,5 kilómetros. ¿Qué estábamos viendo? Bueno, si os salía este entorno, ¿vale? Arrancáis el mini toolbox este, que ahí es donde lanzan las aplicaciones, ahí es donde está la aplicación del OTDR. Ya por defecto habéis visto, lo que pasa es que, sí, os arranca, vale, perfecto. Bien, una vez que ya ha arrancado, para el rango de medida, le vamos a poner eso, 2 kilómetros aproximadamente, 2,5 kilómetros. Casi que esté un poco por encima de la medida, casi al doble, ¿vale? Más o menos de longitud, de la fibra que esperamos. Luego, la traza, no es raro hacer varias trazas sobre la misma fibra para llegar a una medición. O sea, lo habitual es hacer varias trazas con distintas configuraciones y ir probando distintas configuraciones para ir viendo distintos eventos. Esto no es algo inmediato como el Fluke o la certificación de nivel 1, que te le das a un botón y ya te dice la potencia. Esto es... Segundo, parámetro de configuración, ancho del pulso que vamos a configurar. Cuanto más estrecho sea el pulso, vamos a discernir eventos más próximos y más cortos en sí, los eventos. O sea, en contra, cuanto más estrecho sea el pulso, voy a tener más ruido y menos alcance. ¿Vale? El ruido va a ser superior, lo que no voy a distinguir, o sea, voy a ver mucho más ruido tanto al final de la fibra como en medio de la fibra y menos alcance. Cuanto más ancho, más alcance, menos resolución y menos ruido. Y por último, el tiempo de muestreo. Cuanto más tiempo, más resolución. Vamos, lo que va a hacer es varias más trazas. Si quiero hacer una traza rápida para evaluar por encima qué es lo que hay ahí, pues si quiero le hago, no sé, 5 o 10 segundos a ver qué sale, ¿vale? Vamos a probar. A ver. 5 segundos. Esto me hace una traza rápida y lo mismo me saca casi todo el ruido. Pues una vez que ya tengo configurado esto, hay otros muchos más parámetros que configurar, que yo no suelo configurar. El coeficiente de reflexión de la fibra. Parámetros que por defecto ya te da para la fibra que tú vas a medir, ¿vale? El backsteering la absorción propia de la fibra. Yo eso no lo configuro. ¿Vale? Si os queréis meter ahí, bueno, os meteríais aquí en OTDR Setup y aquí podéis configurar entorno propio de la malla, de lo que quieres visualizar, si quieres que los eventos ahora vemos que las marcas te las ponga él o no, la distancia, si la quieres en kilómetros, en millas, esos son ya parámetros de configuración. Aquí casi que no tenéis que tocar nada, esto es lo que os decía, ¿vale? Los parámetros propiamente de la detección de eventos dentro de la fibra. Aquí podríais definirle una cosa que sí se suele tocar, es que si ponemos bobina de lanzamiento, si quiero que en la traza que me represente, no me represente la bobina de lanzamiento. Yo la suelo dejar. Veis la fibra de lanzamiento y luego veis el evento. ¿Que queréis quitarla porque os molesta? Pues aquí le dais empezar en 1 kilómetro. La traza la va a hacer realmente para todas las distancias. Lo único es que la representación te la va a hacer a partir de 1 kilómetro. Entonces el 0 metro te lo va a colocar allí. Ya eso es cuestión de gusto, ¿vale? Y la tabla de eventos, los pasas-fallas lo podríamos configurar, pero eso, si tú sabes, por ejemplo, hay un parámetro aquí configurado.
Aquí tiene las pérdidas de las fusiones a 1 dB. Si tú quisieras cambiarlas para que te detectara que no debe tener más de 1 dB una fusión, lo configuro aquí. En este parámetro yo no me suelo meter. Me salgo de la configuración y ya simplemente lanzamos la prueba. Le hemos puesto 5 segundos, entonces saldrá muchísimo ruido. No salió tanto. Mira. Bueno, en principio, ¿qué tenemos? Tenemos un evento reflexivo muy grande al inicio de la fibra. Tan grande que de hecho me enmascara casi más de 100 metros, más de 300 metros, la posible medida de atenuación. Es decir, ¿por qué la bobina tiene 1 kilómetro? Pues fijaos que si tuviese 100 metros la bobina de lanzamiento, que estaría aquí, la atenuación real de este evento yo no la podría evaluar porque todavía está cayendo la pendiente de la primera reflexión, que es el puerto de salida. ¿Vale? Si queréis, ustedes ya probáis luego, probad el puerto de 1300, el de 1500, el de monomodo normal, y veréis que este pico se dispara. Eso es porque tiene que estar mal la férula esa. Este pico se dispara y te deja el nivel para medida, te lo deja en torno a 15 o 20 decibelios. Entonces casi que no puedes medir muchos eventos aquí. ¿Vale? Bueno, pues tenemos evento inicial, reflexión inicial del conector de salida, que se va casi hasta 350 metros. Después tenemos, obviamente, un recorrido de fibra que llega en torno a 1 kilómetro. Aquí tenéis los típicos menús estos de zoom. Ya hacéis un zoom en la zona que... Ustedes lo veis también ahí, ¿no? Sí. Hacéis aquí un zoom. Y ahora aquí, ¿qué tenemos? Bueno, pues ahí estamos midiendo... según aparece aquí, ahora lo comprobaremos. Lo que pasa es que el pulso puede que sea muy estrecho. Tenemos una atenuación de unos 3 decibelios. 2,2, esta es esta, ¿no? Una tirada de fibra de unos... Bueno, esto puedo mover los cursores. Aquí no sé si voy a poder mover. Y el cursor en la mayúscula. ¿Dónde está? ¿Por qué no me lo quita? Puedo desplazar cursor y no, aquí ver un poco dónde empieza este evento, que estaría en torno a los 1000, es decir, en donde termina la bobina de lanzamiento. Aquí, si hubiéramos puesto más resolución, o sea, más tiempo de adquisición y el pulso más estrecho, se me debería ver un evento reflexivo, que sería el juego de conectores. Ahora lo vamos a probar. Luego tengo un tramo de fibra de unos 150 metros y aparentemente termina mi fibra ahí. Ahora mismo no sé dónde estoy midiendo, ¿vale? Ahora lo comprobamos, lo vamos a poner en un... Del último piste. Ahí está todo ya. La última piste. Pues aquí es donde se nos corta la fibra. Ponla a la salida de un splitter. A la salida de... Si queréis volver al zoom aquí. Pues no, salida del Escalón splitter, se lo encuentra. tengo que hacer allí, Rafa. Perdón. Ah, bueno, no. Este sería el... Quizás este hace a la salida del splitter, ¿no? Estaba en la 17. Eso quizás... A ver, pon una salida de splitter, ¿cómo pasamos? No medimos de la salida de cabecera hacia el usuario, porque no sabemos por qué salida está saliendo la señal. Siempre medimos del usuario a cabecera, ¿vale? Entonces por eso estamos midiendo desde la salida del splitter. Aquí, como en principio no sé qué distancia tengo ni qué configuración, pues hago una prueba rápida. Y mido, por ejemplo, con un pulso de 50 nanosegundos, que es relativamente estrecho, no mucha distancia, y una prueba rápida de 5 segundos. A ver qué me va dando. Bueno, tenemos el punto, el evento reflexivo inicial que teníamos antes, el kilómetro de fibra que teníamos antes, pero tras 1 kilómetro lo que tengo es tengo ahí algo parecido a un evento reflexivo, ¿veis? Vamos, algo parecido no, es que los pasamuros que tengo de enfrentar la fibra y una atenuación muy pronunciada, pues de 15 decibelios, que es lo que atenúa el splitter que tengo ahí. Y luego ruido. ¿Por qué tengo luego ruido? Bueno, pues tendré que aumentar el ancho de pulso. Cuando tenéis splitter,
cuando vamos a tener eventos no reflexivos, o sea, eventos con mucha atenuación, necesito pulsos muy grandes, ¿vale? De hecho no voy a tener resolución. Necesito pulsos muy grandes para que el OTDR sea capaz de medir después de esos escalones tan grandes. Entonces, de hecho, hay OTDR que vienen más especializados para FTTH. Este viene un poco, pero en la nueva versión de este, el 2, viene todavía más especializado para redes FTTH. Pero lo que hace es que se recuperan mejor de estos eventos y miden mejor después de esos eventos. ¿Aumentar la potencia no sirve para compensar Sí, eso? sí, sí. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Ahora aumentamos Pero no el ancho de pulso, sino la potencia o la distancia. Eso lo puedes hacer, lo que pasa es que la escala de medida, el tiempo que va a esperar para medir el OTDR va a ser mayor. Entonces la medida no sería muy precisa en ese caso, perderías un poco de precisión en cuanto a la longitud de medida. La potencia la vas a aumentar también aquí con el pulso, y lo que tú dices también, o sea, si tú aumentas aquí la longitud, puedes aumentar la potencia, pero la potencia de hecho la vas a aumentar con el ancho de pulso. Tú puedes ponerle esta distancia a 1,3 kilómetros y ponerle el máximo de potencia que te permita para esa distancia. Para aumentar el ancho de pulso Pierde resolución. en metros. Sí. Bueno, lo mejor es verlo. Vamos a verlo. Mira, por ejemplo, vamos a poner el máximo pulso. 2,5 microsegundos. Lo que pasa es que quizás este evento no sé si te lo va a representar. De hecho, en FTTH lo que se hace son varias trazas incluso para una misma medida. Si, por ejemplo, tienes una zona donde tienes un escalón muy grande, como un splitter, pues, bueno, fíjate, aquí es que has perdido todo. Tienes una zona donde sabes que tienes el splitter, si puedes medir después de ese splitter, puedes hacer, o sea, de hecho se hacen trazas con pulsos más estrechos. Y entonces haces un cálculo de cómo está tu fibra en base a varias trazas. No superponiéndolas solo, sino haciendo varias medidas y viendo eventos reflexivos y no reflexivos en las zonas que puedas medir. De hecho, hay eventos que vas a perder. O sea, después de ese escalón no esperes poder medir un evento a los 3 metros del escalón. Por lo que comentaba de la zona muerta de evento y la zona muerta de atenuación. O sea, tras una atenuación, tengo una zona muerta que no sé cuánto lo puse ahí, de cuántos metros. ¿De 4 metros era? No sé cuántos metros era. 4 o 5 metros en teoría. Pero eso es para el ancho de pulso más estrecho. ¿Qué ocurre? Que normalmente no lo vas a utilizar, porque te da muy poco alcance, ¿vale? Entonces, al final, ¿en qué se reduce? En que, como tengas ese escalón muy grande, es complicado que vayas a conseguir ver algo ahí. Entonces, puedes ver esa atenuación, tienes ese splitter. Si ves continuidad después de ese splitter, es que ahí, en principio, entiendes que está correcto. Si llegas al próximo, es decir, la fibra no se ha cortado ahí y que no has tenido ahí un problema. ¿Vale? Vamos a, obviamente, aunque esto lo pondríamos, de hecho está en el zoom, no está porque no lo representa. Aquí tenemos, pues, vemos este pulso que es la reflexión inicial, que además se alarga, lo que pasa en lo que es la caída, y luego tengo una atenuación aquí muy fuerte, en torno a 1 kilómetro, pero tampoco veo muy bien dónde termina. Y la pendiente luego se me alarga bastante. Eso es porque le he dado demasiada caña, un pulso muy grande. Si el pulso ahora lo pongo en 10 nanosegundos, lo más probable es que ahora no vea la primera caída, pero después de la primera caída ya no sea capaz de ver nada más. Y al dar un poquito más de tiempo, en tiempo lo que te aumenta es la resolución de la medida que tú has hecho. Porque hace más medidas. Hace más, sí, eso es lo que hace, más medidas, más adquisiciones. ¿Vale? Pero si a lo que voy es que se te acaba la potencia óptica. Si le das un pulso muy estrecho y has tenido un splitter de 16, en esa caída ya no tienes luz, entonces por muchas adquisiciones que hagas, se te está acabando la luz y no sigue. Vamos a hacer, por ejemplo, esta medida, 10 nanosegundos y 45 segundos de medida. Aquí lo que va a hacer es que, ya veréis que se pega un rato, empieza a eliminarte ruido, ¿vale? Ya esto es el final de la fibra. Aquí es que se ha caído ya en el pulso directamente. ¿Ves? En el splitter es que yo creo que ni siquiera lo ha atravesado. No te va a dar... Tenemos, aquí sí conseguimos distinguir la
las fusiones incluso que hemos podido tener, o bueno, la atenuación de los propios conectores, lo que no vemos es el evento reflexivo de los conectores, me lo camuflan. Porque una cosa importante de los eventos reflexivos es que me camuflan tanto para adelante como para atrás. La zona muerta no es a partir de aquí para adelante. Un pulso, si se sitúa en el centro el evento reflexivo, el pulso está aquí, el evento reflexivo, y lo que ves ahí es una montaña. Como hayas tenido una fusión justo antes del evento reflexivo dentro de la zona muerta de evento, no lo ves, ¿no? Y zona muerta de atenuación. Normalmente en FTTH con los splitters y la fusión es imposible que se dé. Hombre, lo que pasa es que los OTDR de FTTH que estamos utilizando hoy en día, este ya es antiguillo, son más potentes, reducen esa zona muerta, por eso son, vamos, los nuevos lo que hace es que... No se usan más que para localización de averías, ese caso, ¿no? Principalmente para localización de averías. Será No es potencia tanto para- para ver una fusión que está aquí a 20 kilómetros, para ver si tiene 0,3 o si tiene 0,5. No es ese el sentido. Principalmente para lo que se utiliza es, se me ha caído la red y no sé dónde. Para eso. Se me ha caído la red y no sé dónde. ¿Cómo lo veo? Aquí lo ves claro. ¿Por qué? Si tu red tenía que medir, vamos, este ejemplo no es, pero imagínate que tu red tenía que tener 15 kilómetros. Y ahora analizas esto y ves que a 1 kilómetro se cae. Está claro. Te vas aquí a 1 kilómetro o a 1,100 o a 1,10. Te vas a 1,10, te coges tus planos de planta externa y dices a 1,10 lo que tengo es el armario este que está ahí en medio de la calle. Pues, y él le han pegado un corte. Te vas allí y lo arreglas. ¿Vale? O una arqueta que se ha comido las ratas. Lo típico. Una arqueta que está en 1550 metros. Pues ahí miro mis planos y hay una arqueta. Abro y ahí se la ha comido la rata. Vamos a hacer otra medida un poco más, a ver si vemos un ancho de